As-salam aleikum, lo que traduce la paz sea contigo. El Islam, una fe que nació en el siglo VII en la península arábiga, es hoy una de las religiones más grandes y dinámicas del mundo, con casi 2.000 millones de seguidores, lo que representa aproximadamente el 25% de la población global. Esta fe, monoteísta, que proclama la unidad de Dios, Alá, y sigue las enseñanzas del profeta Mahoma, se ha extendido a lo largo y ancho del planeta, siendo la religión mayoritaria en más de 50 países. El Corán, considerado la palabra literal de Dios, es la guía suprema para los musulmanes, dirigiendo cada aspecto de sus vidas. Los 5 pilares del Islam: la fe, la oración, la caridad, el ayuno durante el mes sagrado de Ramadán y la peregrinación a la Meca, son los cimientos sobre los que se construye la vida espiritual de todo musulmán. La expansión del Islam, desde su cuna en la Meca, ha marcado la historia y la cultura de la humanidad, desde las majestuosas mezquitas que se alzan en ciudades como Estambul, El Cairo y Córdoba, hasta las contribuciones científicas en campos como la medicina, la astronomía y la filosofía. La civilización islámica ha sido una fuerza que ha dado forma al mundo. Hoy, el Islam sigue siendo una influencia poderosa y creciente, con comunidades vibrantes en todas partes del mundo, desde el sudeste asiático hasta el norte de África, y desde Oriente Medio hasta Europa y las Américas. En cada rincón, su legado de sabiduría, belleza y espiritualidad continúa inspirando a millones, mientras el llamado a la oración resuena como un eco eterno que conecta a la humanidad con lo divino. La aparición del Islam no solo marcó un cambio religioso, sino que fue un punto de inflexión en la historia de la humanidad, donde un mensaje unificador desencadenó una ola de transformación sin precedentes. Este mensaje no solo buscaba guiar a sus seguidores espiritualmente, sino también proteger y expandir la fe por cualquier medio necesario, incluyendo la fuerza. La necesidad de proteger la integridad del Islam dio lugar a interpretaciones que abrazaron el radicalismo, generando tensiones internas y externas que siguen influyendo en la realidad global del Islam hoy en día. Sin embargo, reducir la historia del Islam a sus aspectos más controvertidos sería ignorar la inmensa contribución que esta civilización ha hecho al mundo. En sus primeros siglos, la expansión islámica no solo llevó consigo un credo, sino un nuevo paradigma que transformó ciudades en centros de conocimiento y desiertos en rutas comerciales, donde caravanas portaban no solo especias y sedas, sino ideas y saberes. El Islam se convirtió en un puente entre lo terrenal y lo divino, pero también entre Oriente y Occidente, gestando un intercambio cultural que fertilizó los campos de la ciencia, la medicina, la matemática y la filosofía. Este es el inicio de una historia compleja y multifacética, una historia que no se puede encasillar en un solo relato. Es la historia de una fe que ha inspirado tanto devoción como controversia, y de una civilización que, a través de los siglos, ha jugado un papel crucial en la configuración del mundo tal como lo conocemos hoy. En este fascinante documental, exploraremos la rica y profunda historia del Islam, desde sus orígenes con el profeta Mahoma hasta su expansión por el mundo. Analizaremos el surgimiento del Islam radical, entrelazando estos temas con relatos históricos que nos llevarán a comprender mejor uno de los movimientos religiosos más influyentes de la humanidad. Bienvenidos. En la vibrante ciudad de Tiro, Conrado de Monferrato celebraba con gran pompa su proclamación como rey de Jerusalén. Sin embargo, la majestuosa capital de Tierra Santa había caído en manos de Saladino 5 años antes, una realidad que ni siquiera la reciente victoria de Conrado podía cambiar. En medio de sus festejos, 2 emisarios se acercaron con un mensaje para él, mientras Conrado, envuelto en una atmósfera de triunfo, sostenía el documento. Los emisarios, con la frialdad de la muerte en sus ojos, desenvainaron sus dagas y acabaron con su vida en un acto brutal y calculado. Aunque muchos cristianos habían podido desear su final, el asesinato fue atribuido a una enigmática secta conocida en las crónicas de la época como los Asesinis, o secta de los asesinos,
un término que pronto engendraría el nombre asesino que conocemos hoy. Los relatos contemporáneos describen al líder de estos asesinos como el Viejo, el Señor de las Dagas, o el jefe de los asesinos. Todos coinciden en que estos individuos eran considerados herejes por sus adversarios, pues su devoción religiosa era puesta en duda. En las crónicas, aparecían como maestros de la incredulidad, indulgentes en el consumo de vino y carne de cerdo, en abierta transgresión de las normas islámicas. Rumores sobre su vida en comunidad también circulaban. Se decía que habían abolido la propiedad privada y que practicaban ciertas libertades sexuales, lo que alimentaba especulaciones sobre sus verdaderos orígenes, desde descendientes de judíos hasta personas dispuestas a abrazar el cristianismo. El liderazgo dentro de esta secta no se heredaba, sino que se ganaba a través de méritos personales. Los asesinos eran conocidos por sus ataques a príncipes corruptos que abusaban del pueblo. Para comprender la esencia de esta enigmática secta y del Islam, es esencial volver a sus albores, donde sus raíces se entrelazan con la historia y el destino. Mahoma nació en la Meca y quedó huérfano a una edad temprana. Durante su juventud trabajó para una próspera viuda llamada Jadicha en su empresa de caravanas. Con el tiempo, Mahoma y Jadicha contrajeron matrimonio. Mahoma, siendo reflexivo y poseyendo un profundo conocimiento del judaísmo y del cristianismo, inició la predicación de una nueva religión. Esta doctrina reconocía la existencia de un único Dios, Alá. Inicialmente los habitantes de la Meca se opusieron a la enseñanza de Mahoma. Debido a la oposición en la Meca, Mahoma fue obligado a huir a la ciudad de Yatrib, que más tarde sería conocida como Medina. Este evento, conocido como la Hégira, marcó el comienzo de la era islámica, y a partir de ese año se cuentan los años árabes. Poco después, Mahoma formó un ejército y conquistó la Meca, lo que resultó en la conversión de la mayoría de los ciudadanos al islamismo. 2 años más tarde, Mahoma falleció, pero su doctrina logró unificar a toda Arabia. La enseñanza de Mahoma, conocida como Islam, que significa sumisión a Dios en árabe, atrajo seguidores llamados musulmanes. El Islam es una doctrina simple, cuyo principal dogma es la fe en un solo Dios, con Mahoma como su profeta. En el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, se establecen los preceptos fundamentales de esta religión: la limosna al hermano necesitado, la oración, que debe hacerse 5 veces al día, el ayuno durante el mes del Ramadán, la peregrinación a la Meca, al menos una vez en la vida, y la guerra santa contra el infiel, para defender el Islam. Aunque la tradición sostiene que Mahoma demostró una devoción temprana, su verdadero despertar religioso se produjo a la edad de 40 años, cuando, según los relatos sagrados, el arcángel Gabriel le reveló las palabras de Alá. En un momento trascendental, Gabriel transmitió a Mahoma las revelaciones divinas, un flujo de sabiduría que llegó en forma de prosa rimada y continuó durante el resto de su vida. Estas revelaciones fueron finalmente recopiladas en el Corán, un texto venerado que se compone de 114 capítulos, conocidos como suras o asoras. Este libro sagrado no solo recoge los principios fundamentales que los fieles deben aceptar, sino que también establece las leyes que constituyen el fundamento del derecho islámico. Entre sus preceptos se encuentran las prohibiciones de consumir alcohol y carne de cerdo, participar en juegos de azar, y el uso de imágenes, que definen la práctica y la moralidad en la vida de los musulmanes. En poco más de 100 años, las conquistas iniciadas por Mahoma extendieron el Islam por gran parte de Asia, el norte de África y la península ibérica. Al igual que el judaísmo y el cristianismo, el Islam es una religión abrahámica que comparte con estas su veneración por figuras como Abraham. En la ciudad sagrada de la Meca, se venera una piedra negra, que según la tradición islámica, fue tocada por Ismael, el hijo de Abraham y antepasado de los árabes. Esta piedra se encuentra en la Kaaba, una estructura sagrada que es el centro de la peregrinación que todo musulmán debe realizar al menos una vez en su vida. Tras la inesperada muerte de Mahoma, quien no dejó un sucesor designado,
una feroz contienda por el liderazgo de la comunidad musulmana estalló, desatando un cisma que marcaría profundamente el futuro del Islam. Los seguidores de Ali ibn Abi Talib, primo y yerno del profeta, clamaron por su ascenso al poder, argumentando su derecho por su cercanía familiar a Mahoma. En contraste, sus adversarios sostenían que el liderazgo debía ser abierto a cualquier miembro de la tribu del profeta. Esta disputa entre los partidarios de Ali, conocidos como chiitas, y sus rivales, los sunitas, fracturó la unidad que Mahoma había logrado forjar. Con el tiempo, el mensaje chiita encontró una acogida creciente entre los no árabes en las nuevas tierras conquistadas, especialmente entre los persas. Estos recién convertidos, que desconfiaban de sus nuevos gobernantes árabes y mantenían una conexión superficial con el Islam, preservaron creencias ancestrales como el mazdeísmo, lo que enriqueció de manera significativa el Islam chiita. En las tierras persas, surgió una interpretación distintiva del Corán, caracterizada por una lectura simbólica y esotérica que también incorporó elementos de la filosofía de la antigua Grecia. Bajo la opresión de la ortodoxia sunita dominante, esta interpretación se desarrolló en secreto, dentro de un sistema de enseñanza altamente jerárquico. Se creía que, mientras la mayoría debía adherirse a la lectura literal del Corán y el cumplimiento de la ley islámica, los iniciados podían acceder a la verdad más profunda y oculta contenida en el libro sagrado. Los omeyas eran una familia aristocrática de la Meca, perteneciente a la tribu Quraysh, la misma tribu del profeta Mahoma. Después de las primeras guerras civiles en la comunidad islámica, Muawiyah ibn Abi Sufyan, un miembro prominente de la familia omeya, se convirtió en el primer califa de la dinastía. Muawiyah trasladó la capital del califato a Damasco, en Siria, un centro estratégico que permitió a los omeyas consolidar su poder y administrar un imperio en expansión. Bajo los omeyas, el Islam y el dominio árabe se expandieron rápidamente. El imperio omeya se convirtió en el más grande del mundo en su momento, abarcando partes de Europa, Asia y África. El dominio omeya se extendió a través del norte de África, donde fundaron ciudades clave y establecieron bases para futuras conquistas en Europa. Los omeyas cruzaron el estrecho de Gibraltar y comenzaron la conquista de la península ibérica, que se convertiría en Al-Ándalus. También avanzaron hacia el sur de Francia, pero fueron detenidos en la batalla de Poitiers. Las fuerzas omeyas avanzaron hacia Asia Central, India y la región del Sindh, estableciendo el control sobre partes del actual Pakistán y Afganistán. Los omeyas establecieron un gobierno centralizado en Damasco, con una administración que empleaba a árabes en los puestos clave. Sin embargo, esto generó tensiones, ya que muchas poblaciones no árabes se sentían marginadas. Aunque los omeyas gobernaban sobre un vasto imperio multiétnico, promovieron la arabización de la administración y la cultura. El árabe se convirtió en la lengua oficial y la religión islámica se expandió, aunque muchas áreas conservaron sus tradiciones y lenguas locales. A pesar de la expansión y consolidación del imperio, el gobierno omeya fue percibido por muchos como una dinastía que favorecía a la élite árabe y marginaba a los no árabes, así como a los musulmanes chiitas que apoyaban la causa de Ali y su descendencia. Esta política de los omeyas, junto con su enfoque en la expansión militar, generó descontento entre musulmanes no árabes, los chiitas y otros grupos oprimidos. Las revueltas locales comenzaron a surgir en diversas partes del imperio. El descontento culminó en una gran rebelión encabezada por la familia Abbasí, descendientes de Al-Abbas, el tío del profeta Mahoma. Los abbasíes aprovecharon las tensiones sectarias y étnicas para organizar un levantamiento masivo que culminó en la batalla del Gran Sab, donde derrotaron decisivamente a los omeyas. Los abbasíes tomaron el poder tras derrocar a la dinastía omeya en la Revolución Abbasí. La dinastía toma su nombre de Al-Abbas, el tío del profeta Mahoma, lo que les daba legitimidad religiosa. Los abbasíes contaron con el apoyo de diversas facciones, incluyendo musulmanes no árabes.
particularmente persas, descontentos con la dominación omeya. Poco después de tomar el poder, el segundo califa abasí, Al-Mansur, fundó Bagdad, que se convirtió en la capital del califato y en un centro de aprendizaje y cultura mundial. Los abasíes fomentaron una era de esplendor cultural e intelectual. Bagdad se convirtió en un centro mundial de conocimiento, donde florecieron la astronomía, la medicina, la filosofía, las matemáticas y la literatura. La Casa de la Sabiduría fue una institución clave donde eruditos de diferentes culturas tradujeron al árabe obras importantes del griego, persa, indio y otras tradiciones. Califas como Harún al-Rashid y su hijo Al-Mamún son figuras icónicas de esta era dorada. Bajo su gobierno, Bagdad alcanzó su apogeo cultural y económico. Al-Mamún, en particular, es conocido por su apoyo a la ciencia y la filosofía, así como por fundar la Casa de la Sabiduría. El califato abasí controlaba rutas comerciales vitales que unían Oriente y Occidente. Bagdad se convirtió en un próspero centro de comercio internacional, atrayendo a mercaderes de todo el mundo. A partir del siglo IX, el califato abasí comenzó a fragmentarse. La autoridad central en Bagdad se debilitó y varias regiones del califato empezaron a actuar de manera independiente bajo dinastías locales, como los aglavíes en el norte de África, los tuluníes y posteriormente los fatimíes en Egipto y los samánidas en Persia. La fitna de los abasíes fue una guerra civil que debilitó aún más el califato. Las provincias se volvieron cada vez más autónomas y Bagdad perdió el control efectivo sobre gran parte del imperio. Este periodo también vio la aparición de los búyidas, una dinastía persa chiita que en 945 tomó el control de Bagdad, relegando a los califas abasíes a un papel meramente ceremonial. Durante este tiempo, el califato abasí estuvo bajo el control de los búyidas, quienes respetaban al califa como figura religiosa pero controlaban el poder político real. Aunque esta fue una época de declive político, Bagdad continuó siendo un centro cultural y religioso importante. A pesar del control búyida, hubo un resurgimiento cultural y científico, especialmente en áreas como la poesía, la filosofía y las ciencias islámicas. La interpretación esotérica del Corán encontró su máxima expresión en una facción chiita conocida como los ismaelíes. Esta secta, organizada como una sociedad secreta, se destacó en la práctica de actividades clandestinas para evadir la persecución por parte de los poderosos sunitas. Los ismaelíes establecieron una red de misioneros y propagandistas, expertos en el arte de la discreción, que operaban por todo el mundo islámico. Estos misioneros eran entre los más educados de su tiempo, y su influencia es palpable en muchos de los logros intelectuales de la época. Los ismaelíes no se limitaban a absorber nuevas ideas, se erigieron como un auténtico movimiento revolucionario que sembraba el temor en las cortes musulmanas. Su ideología, impregnada de mesianismo, giraba en torno a la creencia en la próxima llegada de un Mahdi, un bien guiado, que inauguraría una era de justicia y luz. Esta visión ofrecía esperanza a quienes anhelaban equidad en un mundo lleno de desigualdades. Como fuerza revolucionaria, los ismaelíes lograron hacerse con el poder en el norte de África. Con la ayuda de tribus locales, conquistaron Túnez y fundaron el califato fatimí. La posterior conquista de Egipto y su expansión hacia Palestina y Siria transformaron a los fatimíes en una de las mayores potencias de su tiempo. La dinastía se distinguió por su notable tolerancia hacia cristianos y judíos y por su ferviente pasión por el conocimiento, que elevó a El Cairo como el epicentro cultural y científico del Islam durante un par de siglos. Mientras los fatimíes extendían su influencia, los misioneros ismaelíes continuaban su incansable labor. Con el control del califato de Bagdad en manos de los chiitas búyidas desde mediados del siglo X, parecía que el Islam chiita estaba en la senda de desplazar al sunismo del mundo musulmán, marcando una era de profundas transformaciones y desafíos para la comunidad islámica. Los selyúcidas, una dinastía turca sunita, tomaron el control de Bagdad. Aunque respetaron al califa abasí como líder espiritual, ejercieron el poder político real,
restaurando temporalmente la autoridad del califato en algunas regiones. Durante este periodo, las cruzadas europeas representaron una amenaza significativa para el mundo islámico, pero los califas abasíes jugaron un papel menor en la resistencia, que fue liderada principalmente por sultanes y emires locales. Pero sucedió entonces que los últimos conversos al Islam, los selyúcidas, una dinastía de origen turco, se convirtieron en los más férreos defensores de la tambaleante ortodoxia sunita, arrebataron Bagdad a la dinastía búyida, lo que impidió la expansión del chiismo. Un joven estudiante persa de 17 años llamado Hassan I Sabah se encontró con un misionero ismaelí. Su curiosidad le hizo entablar relación con el misionero, quien, según cuenta el mismo Hassan en su autobiografía, sembró la duda sobre sus creencias hasta destrozarlas por completo. Y, lo que es más importante, le mostró que podía existir la verdad fuera del Islam. Tras estudiar los textos ismaelíes y sobrevivir a una terrible enfermedad, Hassan se unió a la causa ismaelí. Tras 6 años y medio de iniciación, demostró su talento hasta el punto de ser enviado a El Cairo, el corazón intelectual del ismaelismo, desde donde accedería a los más altos grados de la organización. Pero la ciudad que encontró Hassan no era la de los tiempos de esplendor del imperio fatimí. 7 años consecutivos de malas cosechas, debidas a las escasas crecidas del Nilo, con sus inevitables revueltas, habían dejado a Egipto en la más absoluta miseria. De la actividad de Hassan en Egipto solo existen rumores, aunque se puede suponer que recibió la instrucción propia de un alto cargo dentro de la estructura ismaelí. 3 años después lo encontramos ejerciendo de misionero en Persia. Casi una década de esfuerzos organizando a los ismaelíes, captando más seguidores y conspirando en la clandestinidad contra los selyúcidas, culminaría con la toma del castillo de Alamut, en las inaccesibles montañas del Deilam, en el actual Irán. Con una audaz táctica basada en la infiltración y el soborno, Hassan entraba en la fortaleza sin que la guarnición presentase oposición. Con estos métodos no tardaría en ocupar otras fortalezas en las zonas montañosas de Persia y consolidar un imponente sistema defensivo. Pasar a la ofensiva contra los selyúcidas no sería tan fácil. Hassan sabía perfectamente que atacar en campo abierto solo daría gloria a los mártires, pero no depararía ninguna victoria. La solución que encontró fue organizar un cuerpo especial de combatientes, los fedayines, y lanzarlos contra objetivos muy bien seleccionados. Estos fedayines, que significa los que ofrecen su vida por otro, debían cumplir su misión sin tener en cuenta las consecuencias de sus actos, ya fuese su tortura o ejecución. Acabaron con la vida del visir Nizam al-Mulk, un pilar fundamental del sultanato selyúcida. Al mes siguiente, el sultán selyúcida Malik Shah fallecía envenenado. La conocida capacidad de infiltración por parte de los ismaelíes señalaba a Alamut como origen del magnicidio. Tras la muerte del sultán, las luchas por la sucesión acabarían destruyendo el poder selyúcida, reducido a una serie de pequeños reinos muy debilitados. Hassan había vencido sin presentar batalla y la efectividad de sus métodos quedó confirmada. La gran victoria ismaelí en Persia contrastaba con las noticias que llegaban de El Cairo. Allí también se desató una lucha por el poder, que en este caso sentenció a los fatimíes. Hassan tomó partido por uno de los aspirantes al trono, Abu Mansur Nizar, quien fue asesinado. Esto creó un cisma entre los ismaelíes, los partidarios de Hassan y Sabah, que empezaron a ser conocidos como nizaríes, contra los mustalíes, seguidores de al-Mustalí, el hermano menor de Nizar. Hassan decidió enviar misioneros a Siria y Palestina, donde se habían instalado los cruzados europeos tras conquistar Jerusalén. Al principio las relaciones con estos fueron hostiles, lo que obligó a los nizaríes a cambiar constantemente de base de operaciones. Así, del castillo de Apamea pasaron a Damasco y luego se instalaron en el castillo de Banillas, luego la fortaleza de Masyaf, cerca de Hama. Por puro pragmatismo decidieron entonces establecer una alianza con los europeos y al final incluso se convirtieron en tributarios de los templarios.
a los que pagaban 2.000 piezas de oro al año. Rashid al-Din Sinan llegó a Siria como un asceta virtuoso, dotado con el don de la profecía, y según los nizaríes, con ciertos poderes sobrenaturales. Conocido como el Viejo de la Montaña, Sinan tejió un complejo sistema de alianzas con cruzados y musulmanes que mantuvo a los nizaríes a salvo. Mientras establecían estas alianzas, los nizaríes llevaron a cabo atentados que contribuyeron a forjar su legendaria reputación en Occidente. Asesinaron al emir de Apamea y años más tarde al gobernador de Alepo. El primer cristiano abatido por los nizaríes fue Raimundo II, conde de Trípoli. Sinan, al sentirse amenazado por Saladino, el sultán ayubí, que se había convertido en la figura más poderosa de la región, envió fedayines en 2 ocasiones para matarlo, pero Saladino sobrevivió. En represalia, Saladino decidió destruir a los nizaríes y sitió el castillo de Masyaf. Sin embargo, cuando parecía inevitable la derrota de Sinan y sus seguidores, Saladino se retiró inesperadamente. Se cuenta que Sinan se infiltró en la tienda del sultán durante la noche, dejando a su lado unas galletas, una daga envenenada y un poema, mensaje que Saladino entendió. Los nizaríes continuaron con otros atentados notables. Además de asesinar a Conrado de Monferrato, rey de Jerusalén, mataron a Isabel I, reina de Armenia, y a Felipe de Montfort. 2 años después, intentaron asesinar a Eduardo I de Inglaterra, quien sobrevivió al ataque, pero entendió el mensaje y abandonó Tierra Santa, donde había llegado como líder de la Novena Cruzada. Los nizaríes ya habían perdido su gran bastión en Irán, Alamut, que fue conquistado por los mongoles. Esto los llevó a dispersarse por varios países, desde Yemen hasta la India, dejando tras de sí el legado de su implacable determinación. El golpe final al califato abasí se dio cuando el líder mongol Hulagu Khan arrasó Bagdad. La ciudad, antaño gloriosa, fue saqueada y el último califa abasí, Al-Mustasim, encontró su trágico destino en la ejecución, marcando el fin oficial del califato abasí. A pesar de esta devastación, algunos descendientes de la dinastía abasí lograron refugiarse en el Cairo, bajo la protección de los mamelucos. Allí, mantuvieron el título de califa, aunque solo en un rol simbólico, sin poder político real. El vacío dejado por la caída de Bagdad fue llenado por el ilcanato mongol, que se estableció en Persia. Bajo el mandato de Ghazan Khan, los mongoles adoptaron gradualmente el Islam como su religión oficial, cambiando el panorama político y religioso de la región. A medida que el poder se reorganizaba, los mamelucos, una clase de esclavos guerreros, se alzaron en Egipto y Siria después de vencer a los cruzados y a los mongoles en batallas decisivas como la batalla de Ain Jalut. Durante más de 2 siglos, los mamelucos gobernaron estas regiones, defendiendo el Islam de las amenazas externas y protegiendo las rutas de peregrinación a la Meca. Mientras tanto, en Anatolia, Osman I fundó el Imperio Otomano a finales del siglo XIII. Este imperio se expandió rápidamente, conquistando vastos territorios en Europa, Asia y África. Los otomanos capturaron Constantinopla, la actual Estambul, marcando el fin del Imperio bizantino y consolidando su posición como una de las principales potencias del mundo islámico. Tras la conquista de Egipto, los otomanos asumieron el título de califas, estableciéndose como los líderes nominales del mundo islámico. Desde entonces, su influencia y dominio marcaron el rumbo del Islam hasta el siglo XX. Desde lo profundo de las escrituras, algunos encuentran en las palabras sagradas una llamada a la pureza absoluta. Interpretaciones estrictas y exclusivistas del Islam se convierten en la base de su fervor, una creencia inquebrantable en la aplicación rigurosa de la ley islámica. La Sharia, un conjunto de leyes y normas que rigen la vida de los musulmanes, se deriva del Corán, la Sunna, las tradiciones y dichos del profeta Mahoma, así como del consenso de los eruditos. Es una guía que, como un faro en la oscuridad,
ilumina el camino de los fieles. Pero no es solo la religión la que aviva esta llama, el contexto político y social, marcado por la inestabilidad, la corrupción y la opresión, alimenta su causa. En un mundo desgarrado por la injusticia, estos grupos se erigen como los supuestos salvadores, prometiendo un retorno a lo que perciben como la forma más pura de la fe. Las cicatrices de los conflictos geopolíticos son profundas. Las intervenciones extranjeras y las guerras prolongadas solo sirven para sembrar más resentimiento. En estas tierras, asoladas por la guerra, los radicales encuentran terreno fértil, donde la ira y la desesperación se convierten en armas poderosas. Mientras tanto, la desigualdad económica y social arrastra a los jóvenes hacia sus filas, seducidos por la promesa de justicia, aunque ésta se obtenga a través de la violencia. En un mundo conectado por redes invisibles, la propaganda se convierte en una herramienta formidable. Los radicales aprovechan las redes sociales, difundiendo su mensaje como un veneno que se extiende rápidamente, reclutando a aquellos que buscan respuestas en medio del caos. Y finalmente, las experiencias personales, dolorosas y desgarradoras, empujan a los individuos hacia el abismo. La pérdida, la injusticia y la humillación se transforman en el combustible que enciende la llama del extremismo, llevando a algunos a abrazar ideologías que prometen redención a través de la destrucción. Así, nacen los radicales, dispuestos a desafiar el mundo en su búsqueda de una verdad absoluta, forjada en las llamas de la convicción y la desesperación. Después de la religión, otro aspecto fundamental de la cultura árabe fue su notable desarrollo urbano. A pesar de sus orígenes nómadas, los árabes se adaptaron rápidamente a la vida en las ciudades, lo que contrastaba con la Europa cristiana, donde las ciudades no florecían de igual manera. En la cultura árabe, las ciudades crecieron en todas direcciones, especialmente como centros mercantiles. La vida urbana en las ciudades árabes se centraba en la mezquita, que no solo era un lugar de oración, sino también en el zoco o mercado. Cerca de la mezquita se encontraba la alcaicería, un espacio destinado al almacenamiento de productos valiosos que llegaban del exterior. En las ciudades más importantes también se hallaban la Casa de la Moneda y el mercado de cambios. Este núcleo central estaba rodeado por calles comerciales laberínticas y coloridas, junto con las viviendas que formaban la estructura urbana. Los abasíes trasladaron la capital del Imperio Árabe a Bagdad, convirtiéndola en la ciudad más espléndida y poblada del imperio, comparable solo con Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Ubicada a orillas del río Tigris, Bagdad se encontraba en una región extremadamente fértil y estratégica, donde convergían importantes rutas comerciales de Asia. En esa época era un puerto fluvial crucial, protegido por 2 murallas y 28 torres, con acceso a través de 4 puertas situadas en los puntos cardinales. La cultura árabe asimiló diversas influencias de los pueblos que sometió, creando una cultura propia que fusionaba valores orientales, persas, indios, chinos, con elementos clásicos y helenísticos heredados de Bizancio. Esta síntesis cultural árabe se enriqueció con su religión y lengua, convirtiéndose en la expresión universal de su civilización, ya que el árabe se adoptó en todos los territorios conquistados. Las obras de destacados pensadores orientales y griegos fueron traducidas al árabe, y sobre esta base, los sabios musulmanes desarrollaron nuevas ideas en escuelas y centros de estudio en ciudades importantes como Bagdad, Damasco y Córdoba. Las traducciones árabes permitieron a los europeos redescubrir las raíces de su civilización y beneficiarse de los aportes musulmanes, como la pólvora, el papel y la brújula, que fueron introducidos desde China. Además, los científicos musulmanes, entusiastas de la alquimia, descubrieron sustancias como el alcohol, la potasa y el ácido sulfúrico. En el ámbito médico, figuras destacadas como Races y Avicena hicieron importantes contribuciones a la ciencia. En geografía y astronomía, los árabes realizaron valiosos avances. En matemáticas,
introdujeron el sistema de numeración con el cero y el álgebra. La filosofía también experimentó un notable desarrollo, con pensadores como Averroes difundiendo el pensamiento de Aristóteles, que fue el autor más leído por los árabes. La literatura árabe también floreció con cuentos y narraciones cortas influenciadas por la India, siendo un ejemplo prominente las Mil y una noches, que, escritas en prosa, se basan en historias y leyendas persas e hindúes. El Corán prohíbe el uso de imágenes religiosas, lo que llevó al arte árabe a centrarse principalmente en la arquitectura. Aunque algunos califas no siempre siguieron estrictamente esta prohibición, la mezquita se convirtió en el principal monumento arquitectónico, creado para cumplir con la obligación de la oración común de los viernes ordenada por Mahoma. Las mezquitas árabes suelen ser más anchas que largas y están caracterizadas por la presencia abundante de columnas. Aunque no hay un estilo uniforme en elementos como arcos, capiteles y decoración, se pueden identificar algunas características comunes. La cúpula, influencia de la arquitectura bizantina, el arco de herradura, utilizado tanto por los persas como por el reino visigodo, elementos decorativos en los muros, como placas de piedra, paneles de yeso o cerámica vidriada. El término árabe para mezquita es masjid, que significa lugar de adoración. A diferencia de los templos cristianos, las mezquitas no son vistas como casas de Dios, sino como centros de oración. Inicialmente, una mezquita típica constaba de un simple patio con un muro llamado Qibla, orientado hacia la Meca. Con el tiempo, parte del patio se cubrió y se añadieron elementos como el minbar, un púlpito para el imán que lideraba la oración, y el minarete, una torre desde la cual el almuédano convocaba a la oración. Para evitar la idolatría, el Islam prohíbe cualquier representación humana o animal en las mezquitas. Entre los monumentos que han resistido la prueba del tiempo en la historia del Islam, destaca la mezquita de Omar en Jerusalén, construida en el siglo VII por el califa Omar, sucesor de Mahoma. Esta mezquita es también conocida como la Mezquita de la Roca. Su denominación rinde homenaje a una roca venerada que se encuentra en su interior. Según la tradición, esta roca está vinculada con el lugar donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, un evento que es profundamente significativo para cristianos, judíos y musulmanes por igual. A lo largo de los siglos, esta roca ha adquirido aún más relevancia, ya que también se ha asociado con el lugar desde el cual el profeta Mahoma ascendió milagrosamente al cielo. Así, la mezquita de Omar no solo representa un hito arquitectónico, sino también un símbolo poderoso de la conexión espiritual y religiosa que trasciende el tiempo y las fronteras. Así, desde las arenas del desierto hasta los rincones más remotos del mundo, el Islam se ha abierto camino en la historia de la humanidad. A través de la grandeza y los desafíos, desde las palabras reveladas al profeta Mahoma hasta las complejidades del Islam radical, hemos recorrido un camino de luz y sombras. Pero el viaje no termina aquí. La historia sigue escribiéndose, y el poder de la fe y la cultura continúa moldeando nuestro presente y futuro. Que esta reflexión nos inspire a buscar entendimiento en un mundo lleno de diversidad y a enfrentar los retos con el coraje y la sabiduría que la historia nos ha legado. El conocimiento es nuestra mayor arma, y la verdad, nuestro más poderoso aliado. Si este recorrido por la fascinante historia del Islam te ha dejado intrigado, o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las complejidades de la historia. Hasta la próxima aventura histórica.